Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7, que es el que nos corresponde en este día. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ahí va a estar la palabra del Señor. Y estudiaremos hasta el versículo 11. Primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Y ya habiéndolo encontrado, hermano y hermana en el Señor, lo leeremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, te suplico, Señor, que me permitas predicar tu palabra. Te suplico, mi Señor, que me des la sabiduría y el entendimiento, y no solo a mí, sino a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe, para que puedan entender, Señor, de manera clara y específica lo que usted quiera decirnos a través de las Escrituras. Te suplico, Señor, que nos enseñes este principio fundamental del Evangelio. Oh Señor, por amor de tu santo nombre, te lo suplico que quede claro, Señor. Señor, ayúdame por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es un predicador sin el Espíritu de Dios? ¿Qué es un predicador sin la Biblia, sin la palabra de Dios? Sin lugar a dudas, no es nada, hermano. No es absolutamente nada. Un predicador depende del Espíritu Santo. Depende de la Sagrada Escritura. Y sin ellos es imposible poder predicar como el Señor así lo permite. Como usted bien lo sabe, estamos analizando verso a verso lo que es la primera epístola del apóstol San Juan. Hemos aprendido que en el tiempo en el cual vivía el apóstol Juan, en la instancia en el cual se escribió esta epístola universal, ya habían pasado aproximadamente 60 años de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y en esa época, la iglesia primera, si le podemos llamar de esa manera, o la iglesia del primer siglo, ya tenía una cierta edad. Ya estaba llegando a la primera generación, ya los apóstoles en su mayoría, según cierto lo entendido, habían muerto en esa época en la cual se escribe esta epístola, y solamente quedaba el último apóstol, el cual es el apóstol Juan. Una vez, cierto, que el apóstol, situando, cierto, esta epístola en esa línea de tiempo, comprenderemos que avanzados 60 años de la iglesia, 60 años ya de la iglesia de aquel tiempo, ya se habían introducido herejías, ya, cierto, el apóstol Pablo ya lo había enseñado desde antes, que él lamentaba que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, y que no se iban a levantar de afuera, sino de vosotros mismos se van a levantar, dice la Escritura. Y con ese énfasis, defendiendo la fe apostólica, Juan habla, cierto, en esta epístola. En primer lugar, viene a certificar en los primeros versos que lo que el apóstol Juan enseña, que lo que el apóstol Juan dice es algo que no se lo imaginó. Él lo vio. Él vio con sus propios ojos a Jesús. Y no solo lo vio, sino que escuchó cada una de las palabras, las cuales le reflejó, ¿cierto?, tanto en el Evangelio según San Juan como en las 3 epístolas, las cuales son atribuidas al apóstol. Así el apóstol Juan se
se esmera por mostrarnos que Él fue un testigo que oyó, también fue un testigo ocular de lo que es Cristo, y no solamente Él lo vio desde una perspectiva de afuera, sino que Él estuvo inmerso en el círculo más cercano, en aquellos 12 que comenzaron el ministerio con el Señor Jesucristo. Y era tan cercano Juan que podíamos verle en el Evangelio según San Juan recostado en el mismo pecho del Señor. Entonces la cercanía que tenía Juan, y por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras propias manos palparon tocante al Verbo. Es el mismo Señor y Salvador Jesucristo el que él vio, escuchó y oyó. ¿Qué quiere certificar el apóstol? En primer lugar, que el evangelio que se predica no es un evangelio que se adapta a los tiempos, no es un evangelio que tiene que ir siendo cambiado a medida que van viniendo generaciones o van pasando ciertos años. No. El apóstol quiere decir que el evangelio que se predica desde el principio, ese es el evangelio de Cristo. Un evangelio que no cambia porque Dios es inmutable. Un evangelio que no tiene distorsión, sino que es uno solo. Y Juan, como le vengo diciendo, no habla cosas que se imaginan, habla cosas que él vio, cosas que él oyó y cosas que él, cierto, vivió tan cercanamente con el Señor. Por eso viene a recordarle a esa iglesia, ya casi al final de su vida, viene a recordarle a la iglesia, el último apóstol, que la iglesia no debe alejarse del mensaje del Evangelio, el cual es un mensaje único, el cual no tiene doble lectura. Hay un solo evangelio, y ese evangelio es del Señor Jesucristo. Aparte de eso, Juan viene a marcar una diferencia entre los que son verdaderos cristianos y entre los que son falsos. Ya había avanzado una cantidad de años la iglesia y ya habían farsantes sembrados en la misma ¿cierto? Iglesia visible. Dentro de esta iglesia visible ya habían sembrado gente que no eran verdaderos. Los entendidos de acuerdo al lenguaje que utiliza Juan, posiblemente tuvo una lucha con los primeros gnósticos. ¿Y a qué me refiero con los gnósticos? ¿Cierto? La palabra gnósticos o gnosis viene de un conocimiento elevado. ¿A qué se referían esos gnósticos? Eran personas que se habían introducido en la iglesia para decir que ellos tenían un conocimiento aún más elevado de lo que los apóstoles dijeron. Por eso Juan viene a reafirmar, no hay conocimiento más elevado. Es lo que dijo Cristo y solo lo que dijo Cristo lo que vamos a seguir. Eso es lo que quiso ratificar. Y aquellos que digan otra cosa, otro evangelio, no son cristianos verdaderos. Entonces Juan, por medio de una técnica del lenguaje que se llama paralelismo antitéticos, él viene a expresar la diferencia entre alguien verdadero y alguien falso. Por eso, ¿a qué me refiero con paralelismo antitético? Utiliza la luz, la tiniebla, lo bueno, lo malo. El verdadero cristiano, el falso cristiano. La limpieza, la suciedad. La justicia, la injusticia. Siempre viene con estos paralelismos para demarcar de qué lado está usted, de qué lado estoy yo. El primer examen que el apóstol Juan, a través de el primer capítulo y siguiendo el segundo capítulo, quiere que usted y yo nos hagamos un examen. ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Somos cristianos del evangelio de Cristo o somos cristianos del evangelio del mundo? Porque hay un falso evangelio. Y eso no nos podemos tapar la vista. Hay un falso evangelio, hay un falso Cristo, hay falsas congregaciones, hay falsos hermanos. Por lo cual, dentro de tanta falsedad, un cristiano debe llegar a identificar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Pero partiendo ese examen por sí mismo en primer lugar. No conseguimos absolutamente nada en identificar la falsedad a nuestro alrededor si no vemos la falsedad que hay aquí dentro primero. Primero debemos partir de examinándonos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, y luego examinando a nuestro alrededor. Así que quiere que nosotros tengamos claro también el apóstol Juan, que el Señor perdona, sí, hay perdón en Cristo, Cristo es nuestro abogado, pero también, aparte de enseñarnos en tercer lugar acerca del perdón, Él nos enseña que tampoco esta es una licencia para pecar.
Porque, como dijo el mismo apóstol Pablo, si hemos sido hechos nuevas criaturas, si hemos sido apartados del pecado, ¿cómo aún viviremos en el pecado? ¿Cómo aún viviremos en el pecado si el Señor nos sacó de ahí? Entonces el apóstol Juan sigue en este paralelismo y sigue enseñándonos la diferencia entre un farsante y un verdadero. Es ahí donde cada uno de nosotros debemos llegarnos a clasificar de qué parte estamos. ¿Dentro de los farsantes o dentro de los verdaderos? Estamos dentro de los hipócritas y no estamos clasificando congregaciones o denominaciones. Estamos clasificando personas que se hacen llamar cristianos. Y estoy hablando de todo tipo. Muchas personas se hacen llamar cristianos, pero ¿son reales? ¿Cómo puedo saber si son reales o no? ¿Cómo puedo saber si estoy siguiendo un evangelio real o no? Solo a través de la Biblia, y el apóstol Juan lo identifica. El mensaje es uno. Y ese mensaje del evangelio es lo que Juan y los apóstoles oyeron, lo que vieron y lo que ellos mismos tuvieron esa cercanía con el Señor. Por eso dice lo que palparon. Así que en ese contexto entra el versículo 7 donde dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. No sé si se fija que está hablando de que no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, pero después le escribe un mandamiento nuevo. Usted podría decir, pero es un enredo de palabras. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Juan aquí? En primer lugar, de acuerdo al lenguaje que está utilizando el apóstol Juan en este juego de palabras, en primer lugar, quiere decir que este mandamiento, cuando dice si nuevo, se refiere a un mandamiento fresco. Es decir, este mandamiento que, si bien no es nuevo, lo que el Señor nos va a enseñar, Él dejó una vara pero muy inmensa. Amén. Más inmensa aún de la que había en el Antiguo Testamento. A eso se quiere referir el apóstol. Por medio de que vayan avanzando los versos, lo vamos a entender con un poco más de claridad. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el antiguo. En su contexto nos habla del corazón mismo del Evangelio. Del corazón mismo de un verdadero cristiano. El Evangelio es más allá que costumbres. El Evangelio es mucho más allá que solo mandamientos, porque las religiones se basan en costumbres, mandamientos, tradiciones, y si lo podemos decir también, ciertos dogmas o costumbres o ritos. Pero el cristianismo se diferencia de las demás religiones porque tiene un corazón, y ese corazón es el amor. ¿A qué me refiero con eso? Una persona puede ir a la iglesia, puede arrodillarse, puede decir unas palabras en oración, puede aún predicar, puede leer la Biblia, puede decir que es cristiano en todos lados, puede tener una vida exterior, puede colocarse hasta un vestón, una mujer, una falda, y puede decir son cristianos. Pero aquí el apóstol quiere ir al corazón del Evangelio. Si todo eso no está acompañado de lo esencial que es el amor, eso pasa a ser solamente una religiosidad, que es lo que el día domingo, ¿cierto?, muy bien se predicaba acerca de esa costumbre, de esos mandamientos de hombres. ¿Cuándo se transforma lo que se llama el Evangelio en un mandamiento de hombre? Cuando esto ya se empieza a ser dirigido no por lo que Cristo dijo, sino porque cómo los hombres piensan que esto puede ser. Es ahí donde se empieza a apelar al blanco, es ahí donde se empieza a errar el camino. Entonces, el corazón mismo del Evangelio es el amor. ¿Por qué? Si usted cumple los mandamientos, ¿lo hace para obtener su salvación? Absolutamente no, porque la justicia que pide Dios es una justicia perfecta. Amén. ¿Dónde está nuestra justicia entonces? En el Señor Jesucristo. Solo Él es nuestra justicia y solo por Él somos justificados. ¿Él por qué derramó su sangre? Por nosotros, para cargar nuestros pecados y faltas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque tenía que hacerlo o estaba obligado a hacerlo? No, Él lo hizo por amor. Por eso hablamos de que el corazón mismo del Evangelio es el amor. Y si Cristo nos ha dado desde esta salvación tan grande, nos ha declarado justo delante de Él,
¿Por qué ponemos por obra los mandamientos? Porque le amamos a Él. Usted no guarda los mandamientos porque el hermano tal lo puede ver o la hermana tal lo puede ver. Usted no guarda los mandamientos por eso. Si guardara los mandamientos porque alguien me va a ver, es porque no soy cristiano en realidad. Estoy temiendo al hombre, estoy temiendo a la mujer, estoy temiendo a las personas, cuando debiéramos estar temiendo a Dios. Temamos cuando Dios nos está viendo y Él nos ve siempre. Él nos conoce, hermano. Aún cada pensamiento que hay en nuestra mente, Él lo sabe. Pero Él, y eso sí que es amor. Que el Señor nos ame, aún sabiendo lo que por nuestra mente pasa. Eso sí que es amor. Eso es amor. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y ese amor se reflejó que sufrió mi Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cargó nuestra culpa y Él nos transfirió su justicia. Por eso vemos que el corazón del Evangelio es el amor, tanto en el mismo acto que el Señor hace para salvarnos, tanto nosotros por anhelar estas cosas. Porque esto es más que una religión, uno no lo hace por imposición, como algunos, ¿cierto?, se pegan latigazos para poder seguir cosas, o algunos hacen tantas cosas para poder seguir una religión. El cristianismo es diferente. Es un cambio que el Señor hace en el corazón. Por lo cual hacer esto es hermoso. Hacer los mandamientos del Señor es algo hermoso, es algo que llena el corazón. Leer la Biblia es algo que llena el corazón y usted lo hace por amor. No es que el Evangelio le diga usted tiene que leer la Biblia a tal hora como lo hacen los musulmanes, a tal hora ellos tienen que hacer determinadas cosas, orar a la Meca, ¿cierto? Orar en dirección a la Meca, o los judíos israelitas tienen que enrollarse cosas aquí y colocarse paño en su cabeza para poder conectarse con Dios. Pero un verdadero cristiano, por amor al Señor, en su trabajo es cristiano, en su familia es cristiano, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como abuelo, en toda su amplitud de vida es un cristiano porque Cristo lo cambió de aquí. Y el corazón mismo del Evangelio, y lo que motiva y lo que llena todo eso es el amor. Pero no es el amor humano, sino que es el amor mismo de Dios. Y eso es lo que Juan quiere irnos expresando, y si bien aquí no lo va a decir completamente, él está preparando el camino para poder enseñarnos con más profundidad el amor mismo de Dios. La palabra amor es muy importante, se repite mucho en este libro y en los escritos de Juan se repite muchísimo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Es decir, no le estoy predicando algo novedoso, algo que ahora, porque el tiempo lo amerita, ahora vamos a cambiar el Evangelio de esta manera. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Aquí no estamos innovando. Este mandamiento que les voy a hablar o les voy a enseñar no es una innovación del Evangelio. Es algo que viene desde la antigüedad, pero a la vez nuevo porque el Señor lo dejó en una altura tan grande, hermano, que anhelamos tener ese amor de Cristo, y que ese amor de Cristo vaya llenando más y más nuestro corazón, y entendiendo que nunca es suficiente, nunca amamos lo suficiente, porque Cristo es el que nos enseña que el amor es algo tan grande, hermano, que va excediendo aún nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las mismas cosas. Mandamiento antiguo. ¿A qué se refiere este mandamiento antiguo? El amor, o el amar a los unos y a los otros, amar a nuestro prójimo, es un mandamiento antiguo, no es una innovación dentro del Evangelio, porque el libro de Levítico 19, 18, Levítico 19, 18 ya lo expresaba, aún dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. La ley ya lo había dicho anterior y muchos años antes de que el mismo Evangelio fuera. Levítico capítulo 19, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo, Jehová. ¿Quién mandó esto? El Señor. El Señor. Dios. Él es el que mandó a que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Recuerde que la palabra prójimo viene de próximo. Es decir, nuestro prójimo siempre está en las personas que siempre están a nuestro lado. En la calle, podemos ir en una micro y hay alguien, una mujer, si podemos decir embarazada, le damos el asiento porque es nuestro prójimo. Le debemos, ¿cierto? Si hay un anciano o alguien que podemos ayudar, siempre debemos privilegiarlo a ellos porque es nuestro prójimo. Pero la ley, si bien nos enseñaba esto desde una perspectiva no tan amplia. Por eso Juan habla después de un mandamiento fresco, en vez de utilizar la palabra nuevo, porque la palabra griego dice fresco, un mandamiento fresco que aún excede, aún es más grande que el mandamiento del Antiguo Testamento. Por eso dice Levítico, ¿a quienes debían hacerle bien? A los hijos de tu pueblo. Es decir, dentro de los hijos de Israel, dentro de los extranjeros que se hayan sometido a sus costumbres y a sus leyes, dentro de todos los que estaban ahí o los que nacieran ahí, dentro de ellos tenían que amarse o se debía, ¿cierto?, amar a su prójimo. Eso eran sus prójimos, ¿no? Pero hoy en día muchos cristianos se han acostumbrado a decir, no, yo voy a amar a los hermanos que están aquí nomás, pero los otros no me importa. Yo voy a amar a los hermanos nomás, pero los del mundo no. Es ahí donde entra el amor que el Señor nos enseña. Pero en primer lugar vemos que en el Antiguo Testamento ya el tema de amar a los demás no era solo, entiéndame bien, cuando la Biblia habla de amor, no habla de lo que hoy se conoce como amor, cuando una mujer o un hombre se tocan la mano y sienten cosas en su corazón. Eso no es amor, hermano. Eso es solamente sentimentalismo, eso es solamente, cierto, algo que se produce dentro, pero eso no es amor según la Biblia. Son sensaciones. Se están clasificadas dentro de las sensaciones. Pero cuando la Biblia habla de amor, no habla como hoy en día dice uno, te amo, ¿cierto? Le dice a tantas personas, te amo, o utiliza tanto estas palabras. El amor, según la Biblia, es un amor sacrificial. Es decir, si usted ama a alguien, usted va a hacer algo por esa persona. Usted no va a esperar que esa persona haga algo por usted. Usted va a hacer algo por esa persona, porque usted la ama. Por eso aquí dice, dice, no te vengarás. Eso, ¿por qué alguien se tendría que vengar de otra persona? Porque le hizo daño. Pero la Biblia enseña que si usted ama a su prójimo, aunque esa persona le haga daño, usted no se va a vengar de esa persona. Si alguien le hace daño, usted no va a guardar rencor porque usted ama a su prójimo. Imagínese a qué altura empieza el amor. Pero aquí la palabra lo encerraba, ¿cierto?, solamente a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que esté más cercano a usted, usted debe amarlo como usted se ama a sí mismo. Si usted se ama a sí mismo, se preocupa de su persona, se preocupa, ¿cierto?, de alimentarse, se preocupa de tener cosas, se preocupa de que no le falte nada. Así como usted se preocupa de su vida, así como yo me preocupo de mi vida, debo preocuparme del que está a mi lado. Eso es lo que la Biblia está enseñando. No importa si esa persona me hizo daño, no importa si esa persona se portó mal conmigo, no importa si esa persona me hizo tal o cual cosa, yo debo amarla. Y ese es el amor que solamente enseña nuestro Señor Jesús. Solamente el Señor. Y no crea que ese amor lo va a poder tener una persona en el mundo. Y cuando hablo del mundo, una persona sin Cristo. Ese amor solamente puede ser experimentado por personas que verdaderamente han sido transformadas por el Señor. Porque es un amor que viene de parte de Dios mismo, llegando al corazón del hombre y de la mujer. ¿A qué nos referimos con amor? Hay ejemplos en el Antiguo Testamento, por eso dice no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo. La Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí
mismo. Amén. Y veamos, dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y ante los ojos de los siervos de Saúl. Si usted se pone más, se inmerse o se mete en esta historia de David, Saúl, Jonatán, podrá entender que ese amor no era de labios nomás. Él amaba a su amigo. Y tal así, hermano, que su padre, el padre de Jonatán, aborrecía a David. En un instante llegó a aborrecer, quiso matar a David. Pero Jonatán amó más a su amigo que a su propio padre, que quería hacerle daño a su amigo, exponiendo su vida. De una u otra manera, ¿cierto? Lo intentaba ayudar en algo. Amén. Por eso el amor hacia alguien no era solamente decir, amigos, como hoy en día, no, amigos, os amamos, vamos a estar siempre. Y después cuando vienen los problemas, todos se van. Se fija, cuando pasa algo malo, todos se van. Cuando hay plata, cuando hay cosas, todos están ahí. Pero cuando vienen los problemas, cuando uno no tiene nada, todos se van. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Amamos verdaderamente? La Biblia enseña que el amor es un acto, es un hecho, es exponer la vida para la otra persona. Estar dispuesto a exponer la vida para otra persona. Daniel capítulo 9, verso 5. Daniel capítulo 9, verso 5, viendo cómo el amor al prójimo se extiende en el pueblo de Israel o en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Juan dice que les va a enseñar un mandamiento que no es nuevo, sino es antiguo. Daniel capítulo 9, versículo 5, ya estaba acercándose ya el fin de la cautividad de los 70 años de Babilonia, y Daniel ora al Señor. Y ora no por sí mismo, no por su propio beneficio, sino por el beneficio de su pueblo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y empieza a orar Daniel. Si usted analiza la vida de Daniel, usted va a encontrar que era un hombre muy cercano a las cosas del Señor. Pero en la oración se sentía un pecador más junto a sus hermanos. Intercedía en la oración por sus hermanos. ¿Ora usted por sus hermanos? ¿Oro yo acaso por mi hermano? Es importantísimo entender que no solamente es hacer algo por alguien, sino también orar también por esas personas. Es importante y es una gran muestra de amor en la Biblia. Y así podemos ver el mismo Nehemías. Estaba bien donde estaba el rey Ciro, él se sentía muy bien donde estaba, pero había un dolor también dentro de su corazón, porque físicamente, monetariamente, en el lugar que se encontraba estaba bien, pero él tenía ese dolor por su pueblo, porque él quería que su pueblo volviera a su tierra. Y habló, ¿cierto?, con este mismo rey para que pudieran volver los cautivos a la tierra de Jerusalén. Así, hermano y hermana en el Señor, usted puede ver que en el amor, que es lo que hay, empatía por los demás. Sí, amén.
es colocarse en el lugar del otro. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, debes tener la empatía suficiente para colocarte en el lugar del otro, no pensar en mí. Es que yo no voy a hacer algo por el otro porque ¿qué le ha hecho por mí? No, eso no es tener empatía. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo no es que todo se centre en lo que la otra persona ha hecho por mí. No. Aunque la otra persona no haga nada por usted, usted tiene que estar dispuesto a hacer algo por la otra persona. Y eso es algo que el Señor, solo el Señor puede enseñarnos a través de la Escritura. Por eso, volviendo a la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Cuando habla de este principio, es que cada uno de nosotros como cristianos debe tenerlo claro en el camino. Por eso es importante volver a estas bases del Evangelio, hermano. Hay tanta gente que se hace llamar cristiana, pero hay peleas dentro de la misma iglesia. Personas que van a la iglesia no se miran unas con otras, no se saludan. ¿Para qué decir si se preocupan los unos por los otros? Hoy en día, hermano, ¿usted cree? Hoy en día, ¿sabe lo que se ha dado? Dice, no, es que el pastor tiene que llamar a las personas. Tiene que llamar a los hermanos, tiene que llamarlo, sí, está bien. Tiene que preocuparse. Pero el pastor no es el único que tiene que preocuparse. Los hermanos también. Si el Señor dice el que no ama a su hermano, todos somos hermanos dentro de lo que es cierto la congregación. Y todos debemos preocuparnos los unos por los otros. No diciendo que el pastor o los hermanos que predican, ellos tienen que preocuparse. No, todos. Es un mandato para todos nosotros. Pero es un mandamiento que usted desde el principio deben saberlo. Pero hay tantas personas que se hacen llamar cristianas y no han entendido eso. Llevan 30, 40 años en el Evangelio y no saben. No saben que si no aman a su hermano no son verdaderamente cristianos. Nunca han sido cristianos, aunque hayan ido a la iglesia por 40 años. Eso no les sirve, hermano. Los años no sirven si verdaderamente no hemos servido como el Señor manda. Es así, hermano, de duro la cosa. Que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Se los reitero, esta palabra es una palabra que viene desde un principio, viene aún desde el Antiguo Testamento. El amor es algo que traspasa las líneas de tiempo, porque es un mandamiento que el Señor desde un principio ha implementado y ha querido expresarlo a cada uno de nosotros. Pero, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que nos da este mandamiento? Es el Señor. Por eso dice el verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Se fija que empezamos. Es un mandamiento antiguo, no es un mandamiento nuevo. Y después en el verso 8 dice, ahora les digo un mandamiento nuevo. No se está contradiciendo. Es un poco, si lo podemos decir con respeto, sí, es un poco carente el significado de esa palabra, porque uno nuevo, para uno en español nuevo y nuevo es lo mismo. Pero, si usted se va al griego, va a ver que la palabra nuevo del verso 8 es fresco, es como algo que es fresco. ¿Cómo expresárselo? No es nuevo porque no es una innovación. Es fresco porque no es solo como en el Antiguo Testamento se decía en el Antiguo Pacto, ustedes amen dentro de los límites de Israel. El Señor dio un mandamiento fresco que ahora no solamente eso, sino que lo elevó a un nivel tan alto y tan grande, hermano, que no le manda solamente amar a los que están dentro de su círculo. El Señor traspasa, y por eso se llama un mandamiento nuevo, es decir, un mandamiento fresco, porque abarca mucho más que el Antiguo Testamento. Y el único que ha hecho eso es el Señor. Tenemos que seguir un amor más grande que el de David, más grande que el de Nehemías, que David y de los profetas del Antiguo Testamento. El amor que nosotros debemos seguir es el amor marcado por el máximo exponente, el cual es Dios. Recuerde lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. ¿Quién nos enseñará verdaderamente a amar? Es Dios. Dios es el único que le puede enseñar a usted a amar.
Por eso hablamos de un mandamiento nuevo, un mandamiento fresco, un mandamiento que va en un nivel pero muy grande. Muy grande es lo que abarca el nivel del amor, aún más del expresado en el Antiguo Testamento. Un amor muy grande es el que el Señor nos muestra, porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor, su esencia misma es el amor. Entonces, debemos entender que el amor como concepto terrenal es una cosa y el amor según Dios es otra cosa. El amor terrenal se comporta de tal manera, hermano, que entre parejas se pueden engañar. Dicen, no, es que las personas dejaron a su esposo o su esposa por amor a otra persona. Eso es amor, hermano. ¿Cómo le pueden llamar a eso amor? Y así, hermano, un sinnúmero de cosas que se van realizando en este mundo. Te amo y después nunca más ve a esa persona. ¿Cómo puede ser posible eso? Cuando el Señor nos dijo que nos ama, desde antes de la fundación del mundo Él nos ama, y hasta este día y hasta el último día de nuestras vidas Él nos ama. Pero hoy en día una persona te amo, y le dijo a esa persona te amo, después no la ve nunca más, y eso ¿de qué amor está hablando, hermano? ¿De qué amor está hablando? Por eso el amor terrenal no es lo mismo que el amor según Dios. El amor según Dios es mostrarlo con hechos, con evidencias. Por eso el amor según Dios, según 1 Corintios capítulo 13, dice el amor nunca deja de ser. Es así el amor de Dios. No es que Dios tiene amor un día y al otro día no. El amor de Dios no deja de ser nunca. Es así de grande el amor que nos marca. Pero este amor lo quiere exponer el más grande, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vivió en esta tierra, el cual nos mostró el acto más y mucho más grande de lo que en el Antiguo Testamento se expresaba. Vayamos a Mateo 5 para que me entiendan. A esto se refiere en el mandamiento fresco. El mandamiento antiguo solamente amar al prójimo, pero dentro de los hijos del pueblo, dentro del mismo pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 40. El máximo exponente, ¿qué es lo que dice del amor? Mateo capítulo 5, versículo 40. Y vamos a leer desde el verso 38. Perdón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso fue dicho, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Era un mandamiento antiguo. Pero el Señor lo transforma en un mandamiento fresco, no porque Él quiera invalidar lo que dijo antes, sino porque Él lo quiere exponer de una manera aún mucho más amplia y de una manera más grande. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí está el mandamiento nuevo, no de innovación, como le dije, sino de frescura. Es refrescar este mandamiento y ampliarlo en un nivel superlativo, en un nivel grandísimo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos y lo aguantemos, que todas las personas nos peguen. No. En lo que el Señor quiere decirnos por medio de estas palabras es que antes, en el Antiguo Testamento se enseñó que ustedes tenían que vengarse siempre y cuando ustedes lo hicieran con justicia. Pero ahora yo les voy a dar un mandamiento mucho más grande que ese. Y este mandamiento es que renuncien a sus derechos. Renuncien a sus derechos. Por amor a la otra persona, renunciemos a nuestros derechos. Si una persona nos hace algo, no nos venguemos. Dejémosle la causa al Señor, pero no nos venguemos. Y si podemos hacerle bien, hagámosle bien. Y aquí es donde, dando, ¿cierto?, ese servicio ilimitado, debemos estar dispuestos a servir ilimitadamente a las personas, aunque esas personas sean malas, aunque esas personas nos hagan daño, aunque esas personas quieran aprovecharse de nosotros. Nosotros no debemos guardar rencor hacia ellas.
porque debemos amar a nuestro prójimo. Y así, en ese contexto, entra lo que estamos hablando, lo que Juan, ¿a qué se refirió Juan? En Mateo capítulo 6, verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Este es el mandamiento fresco. Este es el mandamiento nuevo del que habla el Señor en primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Este es el mandamiento. Pero yo os digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Háganle bien a los que le aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Es decir, si a sus enemigos y a aquellas personas que le hacen daño están pasando por un mal momento, ayúdelas. Amar, recuerde, lo habla en el contexto sacrificial. Si ellos necesitan algo de usted, usted tiene que estar ahí para ayudarlos. Aunque sean sus enemigos, amen a sus enemigos. Luego utiliza la palabra, dice, bendecid a los que os maldicen. Y bendecir no significa que usted le coloque la mano y dice el Señor te bendiga, no. Recuerde, mire, si esta palabra bendecir, cuando se habla entre personas, es una palabra compuesta. Bendecir es decir bien. Eso significa. Bendecir significa decir bien. ¿Y a qué se refiere cuando la palabra dice bendecir a los que os maldicen? Si alguien a usted lo ha maldecido, le ha dicho pero una y otra cosa, lo ha difamado, ha hecho una y otra cosa con su nombre y con su vida, y ha dicho mentiras, y ha inventado cosas, y ha dicho tantas barbaridades de usted, usted hable bien de esa persona. Hable bien de esa persona. No haga lo mismo que esa persona está haciendo. Si usted verdaderamente va a amar como Cristo lo ha hecho, usted no va a actuar como esa persona. Usted va a bendecirla, o sea, va a decir bien de esa persona. Oye, tal persona, tanta mala que te tiene, tantas cosas así. ¿Y usted qué va a aportar? Solo cosas buenas. Sí, pero es bueno en esto, esta persona no es mala persona. Esta persona quizás hace todo esto, pero bueno, el Señor sabe. Pero usted siempre va a procurar el bien de esa persona. Aunque esa persona sea alguien que ni siquiera, ¿cierto?, lo puede ver. Por eso es tan importante entender. Y esta palabra dice hacer bien, también en el griego, ¿cierto? Aparte de que usted tiene que bendecir haciéndole bien a esta persona, usted debe trabajar por su bienestar. Es decir, usted debe hacer algo por esa persona. Mire lo que el Señor nos enseña. Amad a vuestro enemigo. Bendecid, o sea, decir bien de los que os maldicen. Luego dice, hacer bien a aquellos que los aborrecen. En otras palabras, háganle bien a aquellas personas que lo están odiando. Hacer bien, y aquí viene lo que quería decir. En griego significa trabajar, hacer lo que se puede para que ellos estén bien. Imagínense si una persona lo odia y ni siquiera lo quiere ver. Injustamente estoy hablando, porque obviamente si usted se lo merece eso es otra cosa, pero si injustamente lo odian, si injustamente, ¿cierto? Ya es una persona que no quiere nada de usted, ¿usted qué es lo que va a hacer? Si usted tiene la oportunidad de trabajar para su bien, usted lo va a hacer. Si esa persona necesita, usted va a ser la primera que va a tener que estar ahí. Y la gente del mundo dirá, ¿pero cómo? Pero eso no lo puede lograr. No lo puede lograr una persona que no ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Por eso, ¿a qué Juan nos está empujando con esto? A que veamos si somos verdaderos cristianos o no. Si somos verdaderos cristianos tenemos esta capacidad. Y si usted dice, no, es que yo no puedo hacer eso, no es cristiano entonces, porque los verdaderos cristianos tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de la persona, tiene amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Y si tiene ese amor de Cristo, no solamente para que ame a su familia, no solamente para que ame a la gente que le hacen bien, porque la gente del mundo hace lo mismo, ama a aquellas personas que le hacen bien. Pero un cristiano se caracteriza por amar a aquellas personas que le hacen daño, por hacer cosas por aquellas personas que le han hecho el mal en su vida.
Y eso no lo puede lograr una persona que no ha sido transformada por Dios. Y eso es lo que quiere dar a entender Juan. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted va a procurar el bien de esas personas. Luego dice la Escritura, no solamente debe hacerle bien, no solamente debe bendecirlos o decir bien de ellos, no solo debe amarlos, sino que también debe orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malo y bueno, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué leí el verso 45? Para que entienda el contexto. Ore por ellos. Pero aquellas personas dirán, ya, ¿verdad que en el libro de los Salmos el Señor, ¿cierto? Por boca de David, invoca que aquellos enemigos sean destruidos, sean despedazados, que venga el juicio de Dios? A lo mejor eso es lo que está diciendo. No, porque el contexto está hablando, el Señor hace cosas buenas por la gente que le hace mal a Él. Y si usted quiere ser hijo de Él, tiene que ser como Dios. Dios es capaz de bendecir a una persona es capaz de extender su providencia a personas que no se lo merecen. Hay gente que no quiere ni ver las cosas del Señor y Él le da vida, les da salud, les da comida, le permite que sus hijos estén sanos, aunque ellos no se acuerden de Él. Entonces, en ese contexto, cuando dice, oren por sus enemigos, oren por aquellas personas que le han robado y le han quitado todo, ore por aquellas personas, pero ore por su bien. No ore para que sean destruidos, ore para que el Señor toque sus corazones y los transforme por el poder del Espíritu de Dios. Ore por sus enemigos, ore para que a ellos les vaya bien. Ese es el amor que enseña el Señor. Ese es el amor que Juan quiere expresarnos por medio de la palabra del Señor Jesús. Debemos suplicar por estas personas que nos hacen daño. Debemos rogar por estas personas que tanto mal nos hacen. Debemos orar para que, si el Señor les permite, pueden salir de esa maldad. Volvamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, yo os escribo un mandamiento fresco, que es verdadero en Él, en sí mismo. Este mandamiento es verdadero, ¿por qué? Porque la verdad misma lo dijo. Recuerda lo que dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la verdad, por lo cual si la verdad lo dijo, es cierto. Por eso este mandamiento en sí es verdad y en vosotros, dice. O sea que esto no es solo un mandamiento que está impreso en papel, es un mandamiento que debe ser llevado a cabo en nuestras vidas. Si somos cristianos que no somos capaces de perdonar a alguien, si somos cristianos que no somos capaces de procurar el bien para aquellas personas que nos hacen daño, verdaderamente, o no tenemos el Espíritu Santo, estamos siendo rebeldes a lo que el Espíritu Santo verdaderamente ha puesto en nuestro corazón. Y si verdaderamente tiene el Espíritu Santo, usted no se va a sentir bien cuando odia a las personas. Usted no se va a sentir bien cuando sabe que aquellas personas están haciendo daño y usted procura su mal. Usted va, si tiene el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado. Es decir, lo va a poner en regla. No está mal lo que estáis haciendo. Tú tienes que orar, tienes que procurar el bien, tienes que amar a aquellas personas que te hacen daño. ¿Por amor de quién? Por amor del Señor, que es verdadero en Él y en vosotros. Por eso dice, pero yo os digo, es un mandamiento que el Señor dijo. Por eso dice, pero yo os digo. Es un mandamiento también que es en nosotros, porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser así. Si usted no es un hijo de Dios, usted no tiene la capacidad para hacer eso. Solo Dios en su infinita misericordia, bondad y amor puede hacer eso en el corazón del hombre y de la mujer. Volvamos a 1 de Juan capítulo 2, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento fresco que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si su reino ha venido, recuerde que cuando estaba Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vino el Señor, el reino ya sigue avanzando. Si el reino de Dios está en su corazón, si el reino de Dios está en nosotros, eso quiere decir que Dios nos está alumbrando con su luz. Y si Dios nos está alumbrando con su luz, Él nos ha dado
aquel Espíritu de Dios, el cual nos permite mostrar como evidencia que estamos en la luz. Recuerde, la luz no se puede esconder, la luz es para que todos la vean. Si usted ha sido transformado por Dios, usted tiene la capacidad de hacer lo que Cristo dijo. Porque Dios le ha dado esa capacidad en el nuevo nacimiento. Si ha nacido de nuevo, usted tiene esa capacidad. Si no ha nacido de nuevo y solamente es un religioso, no tiene la capacidad. Si usted quiere ser un hijo del Altísimo, si usted es un hijo de Dios, usted se comerá ese orgullo y empezará a amar a aquellas personas que le hacen daño. Verso 9. El que dice, aquí empieza el paralelismo antitético para enseñarnos. Recuerde, ¿por qué paralelismo antitético? Porque con un ejemplo nos enseña la lección aprendida y con ese ejemplo coloca los dos polos opuestos, luz y tiniebla. Por eso dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Me fija? Tinieblas y luz. La luz, estamos hablando de Dios. Las tinieblas, estamos hablando de maldad, del enemigo. ¿Está de parte de Dios o de parte del enemigo? ¿Está de parte de la luz o está de parte de las tinieblas? Y aplicando lo aprendido, el apóstol Juan, por medio de este paralelismo, dice, el que dice que está en luz. No basta con solamente decirlo. Recuerde lo que el Señor dijo con respecto al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No sacamos absolutamente nada, o usted me puede ver a mí aquí hablando, no saco nada con hablarle yo estas cosas si yo estoy odiando a medio mundo, no saco nada. Tampoco saca nada usted con oír estas cosas y usted dice, no, es verdad, pero después va a seguir odiando a las personas. No, esto es para que usted y yo nos demos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y si verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura y tiene la capacidad de hacer esto. Si usted no está en Cristo y solamente es un religioso o una religiosa, eso es otro tema. Si no se arrepiente, el infierno llegará al final de su día. Al final de su vida. El que dice, el que solamente de labios dice las cosas. Pero el Evangelio no es solo hablar. El Evangelio es poner por obra lo que creemos. Es mostrar por medio de nuestra conducta. Ejemplos tenemos en la tercera de Juan capítulo 1, verso 5, que dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Por qué este hombre llamado Gallo es una persona verdadero cristiano? Porque ha mostrado evidencia de conducirse de una manera tan fiel que prestaba algún servicio no solo a los hermanos sino también a los desconocidos. Se fija la importancia de lo que es la conducta para un cristiano. Un cristiano que no se comporta como tal en su trabajo, que no se comporta como tal en su familia, que no se comporta como tal cuando está rodeado de personas que no son cristianas. Una persona que se dice ser cristiano y se comporta de manera contradictoria a lo que predica, nunca ha sido un cristiano. Es un farsante, un hipócrita que verdaderamente está ensuciando el nombre de Cristo, pero siendo un hipócrita. Y va a recibir el peor castigo de parte de Dios, porque con Dios no se juega. Recuerde lo que dice Hebreos 10, 26, y avanzando en los versículos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Se fija la importancia de lo que es la conducta, el hecho. No es solo lo que decimos, es lo que aplicamos en nuestro diario vivir. Amén. Y no lo aplicamos para que las demás personas nos aplauden, nos digan, ¡oh, qué buena persona eres! No, lo hacemos por amor a Cristo. Recuerde, el corazón del Evangelio es el amor. Es el amor mismo de Dios.
Es el amor mismo de Dios, que no solo Él lo tiene, sino que lo ha transmitido y nos ha capacitado con ese amor por medio del Espíritu Santo de Dios. En un cristiano es importante la conducta. Por eso si usted ve a una persona, oye, pero tal persona dice iba a ser cristiano, hizo esto, hizo esto otro, y sigue en ese camino y anda en eso, nunca ha sido un cristiano. Nunca ha sido un cristiano. Es un farsante. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Mire lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. No es lo que hable, es cómo se comporta. El comportamiento habla mucho más que las palabras, hermano. Las palabras dicen muchas cosas, pero el comportamiento es lo que vale. Mire lo que dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1 verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y réprobos en cuanto a toda buena obra. La obra es para probar si somos verdaderamente cristianos o no. Por eso son réprobos en cuanto a la fe. Han reprobado, en cuanto a la obra. Si usted quiere saber si una persona es cristiana o no es cristiano, lea la Biblia y identifíquelo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios da la claridad y muestra quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero sus mismos hechos niegan lo que ellos verdaderamente están predicando. Verso 9. El que dice que está en luz, el que lo habla, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra aborrecer en el griego significa detestar, odiar, amar menos. Tiene estas tres partes. Detestar. O sea, y el que detesta a su hermano, el que odia a su hermano o el que ama menos a su hermano. Si una persona odia a su hermano en la fe o a su hermana en la fe, los odia, ¿qué dice la palabra del Señor? Está todavía en tinieblas. Recuerda, ¿qué representan las tinieblas en este ejemplo, en este paralelismo? No está en Cristo. Los que están en Cristo están en la luz. Los que no están en Cristo están en las tinieblas. Por lo cual, si una persona que se dice ser cristiano es capaz de odiar a un hermano y no perdonarlo, no es un cristiano. No es un cristiano porque está en tinieblas. Está en oscuridad. Y la palabra del Señor no solo dice eso, sino que, mire lo que dice la palabra del Señor, está en tinieblas. ¿Qué es lo que representan las tinieblas? Oscuridad. El verso 11 lo caracteriza como una persona que está ciego, porque dice las tinieblas le han cegado los ojos. Esta persona no sabe a dónde va. Imagínense a qué puede llevar el odiar a un hermano en la fe, el odiar a una hermana en la fe. Es una persona que está en tinieblas, aún está en tinieblas, no ha sido transformado por Cristo. Es una persona que está siendo dominada por su naturaleza carnal. Y si una persona está en esa naturaleza carnal, dice, las tinieblas le han cegado los ojos. No puede discernir las cosas. Nunca va a entender que lo que está haciendo está mal. La única manera que lo entienda es por medio del Espíritu Santo de Dios. Es si el Señor lo transforma y lo saca de las tinieblas a su luz admirable. Es la única manera. Luego dice, no sabe a dónde va. Esta persona o este tipo de personas, si nosotros hiciéramos algo así, hermano, aparte de eso no sabemos dónde va. Pensamos que la estamos haciendo muy bien, pero en el final de los días, muchas personas se darán cuenta que están camino al infierno, o que fueron al mismo infierno. ¿Por qué? Porque su conducta demostró que no eran verdaderos cristianos, aun cuando ellos estaban tan ciegos de no darse cuenta que nunca estuvieron en la luz, sino que siempre anduvieron caminando en las tinieblas. También la primera de Juan capítulo 3 verso 15, hablando de aquellos que están en tinieblas, dice la palabra del Señor así: todo aquel que aborrece, todo aquel que odia a su hermano es un homicida. No solo está ciego, no solo anda en la tiniebla, no solo no sabe a dónde va, sino que también es un homicida. Recuerde lo que el Señor también expresó aumentando el mandamiento de una manera más fresca, refrescando la ley
llevándolo a un nivel aún mucho más grande, el Señor dice que no solamente el que mata a una persona, el que la asesina obviamente, sino el que se enoja con esa persona, sino el que le dice palabras malas a esa persona. Entonces, hermanos y hermanas del Señor, una persona que odia a alguien es alguien que lo está matando. O sea, está invalidando uno de los 10 mandamientos, el cual dice, no matarás. Es un homicida. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una persona que odia a un hermano es un homicida, es decir, permanece quebrantando la ley de Dios. Y si permanece quebrantando la ley de Dios en ese pecado y no sale de ese pecado, no se arrepiente, esa persona nunca va a ser salva, porque solamente tienen vida eterna aquellos que han sido sacados de las tinieblas a la luz misma de Cristo. Es decir, una persona homicida no irá al cielo. También, ¿cierto? El capítulo 4, verso 20 nos habla, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, odia a su hermano, es un mentiroso. Aparte es un mentiroso, un farsante, un hipócrita. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Entonces es claro, no conoce a Dios, no lo conoce. Porque si lo conociera, amaría primero a su hermano si el Señor no lo ha visto. ¿Cómo pretende amar al Señor a alguien que no ha visto si no ama primero a sus hermanos y hermanas en la fe, sino que los odia? Una prueba de ser un genuino hijo de Dios es el amor sacrificial que tenemos y que debemos tener por nuestros hermanos y hermanas en la fe. En el caminar del cristiano siempre se presentan oportunidades para mostrar el amor que tenemos los unos a los otros. Siempre, donde quiera que nos encontremos, vamos a tener esa oportunidad de amar a nuestros hermanos y de amar a nuestro prójimo. Hablemos de prójimo, no solo a los hermanos de la fe, sino también a las personas que están fuera. Siempre vamos a tener la oportunidad, el Señor nos va a ir colocando la oportunidad. Y también le ruego al Señor que nos coloque la oportunidad también para mostrar nuestro amor que tenemos a nuestros hermanos y hermanas de la fe, que en eso es lo que se está centrando todo el mensaje del apóstol Juan. Volvamos a la primera de Juan capítulo 2, ahora en el verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero si usted verdaderamente ama a un hermano, y no solo el Señor te bendiga y lo abraza, obviamente ahora no se puede abrazar ni nos podemos juntar, pero sí, eso no es una muestra de amor. Eso es una muestra, si lo podemos decir, externa. Pero lo que importa más que nada es lo interno. Y el amor interno que el Señor pide es un amor sacrificial. No es decir tampoco yo amo a mi hermano en mi corazón. No, usted hace algo por ellos. Si no hace nada por ellos, si ni siquiera hace nada por ellos, en realidad no está siendo un verdadero cristiano. O nunca lo ha sido, o tiene que ejercitar esa parte que sí la tiene. Porque el que ama a su hermano permanece en luz. El que hace cosas por su hermano y hermana en la fe permanece en la luz de Cristo. Y en él no hay tropiezo. La palabra tropiezo en el griego significa trampa, obstáculo, una cosa que ofende, una ocasión para caer. La falta de amor hacia los hermanos no solo es pecado, sino que nos podemos transformar en un obstáculo para aquellos débiles en la fe. ¿Se fija que una persona se puede transformar al odiar a alguien o al no amar a un hermano en la fe? Se puede transformar en una piedra de tropiezo, en un obstáculo para que alguien verdaderamente sea un cristiano. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo alguien se puede transformar en un obstáculo? Recuerde que el Señor, cuando habla acerca de aquellas personas que son piedra de tropiezo para los demás, dice mejor se les pidiese a esas personas que se aten una piedra de molino y se echen al mar antes que caigan en las manos mismas del Señor. Sí. Es mejor eso, hermano, que dañar a uno de los hermanos más pequeños. Cuando hablamos de los hermanos más pequeños, son los hermanos y hermanas débiles en la fe. Y para poder entender a qué se refiere esto, debemos empezar
abandonando nuestro propio beneficio. Usted y yo debemos, cada uno de nosotros, para no ser piedra de tropiezo a los demás, no buscar nuestro propio beneficio, sino buscar más. Eso es lo que el Señor nos enseña. Ejemplo de eso, y hablando de los débiles, también algo que aclarar, lo hemos
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Es importante entender esto. Para predicarle el Evangelio, ¿cierto?, a los mismos judíos, él sabía que hay algunas cosas que ellos todavía no entendían. Pero él no iba a debatirle y a empezar así, no. Él iba a la parte del Evangelio para que ellos después, creciendo en el Evangelio, empezaran a abandonar esas cosas. Es así, hermano. Muchas veces nosotros hacemos mal las cosas. Queremos ir a atacar a la gente, pero eso no se trata de ir a atacar a las personas, hermano. No se trata de ir a atacar a las personas. Se trata, ¿cierto?, de ir haciéndole entender a las personas por medio de la palabra de Dios, pero de buena manera. No busquemos nuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Si usted ama a su hermano, usted va a estar dispuesto a hacer cosas, hermano. Que diga, dejar de hacer cosas que en realidad a otros hermanos le pueden chocar y pueden ser algo que debilite su conciencia en lo espiritual. Volvamos a la primera de Juan, capítulo 2, ahora en el verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. No está en la luz, no está en Cristo, está en tinieblas, está en el pecado. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Anda en tinieblas, camina en sendas de oscuridad, no caminan en el camino del Señor. Quien no ame a su hermano no está en el camino del Señor. Es así de simple lo que la palabra del Señor nos expresa. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice así la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se fijan los verdaderos cristianos que dice el Señor? Pero en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pero aquí Juan, ¿qué es lo que dice? Con respecto a estas personas que no aman a su hermano. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Es decir, no es un cristiano. No es un cristiano. Todo aquel que no esté dispuesto a renunciar a sí mismo, a renunciar a sus propios beneficios para que los hermanos y hermanas en la fe estén bien y sus débiles conciencias no sean afectadas, usted lo va a hacer por amor a Cristo y por amor a sus hermanos. No sabe a dónde va. ¿Qué dice el Señor en Mateo 15, 14? ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? No, porque ambos van a caer al hoyo. Una persona que está en tinieblas, una persona que tiene cegados los ojos, va camino al infierno, va camino a la oscuridad. Por eso, hermanos y hermanas del Señor, pensemos bien, meditemos bien lo que el amor verdaderamente significa. Amén. Quedémonos con lo que la palabra del Señor y Salvador Jesucristo nos dice en esta primera de Juan. Y dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y odia a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Amén. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿En tinieblas o en luz? ¿Amamos verdaderamente a los hermanos o no los amamos? Es el examen que usted y yo debemos hacernos a cada uno de nosotros, a cada uno. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, este mandamiento fresco que nos has expresado, si bien es un mandamiento antiguo, cuando tú lo enseñaste, Señor, a tus discípulos, es un mandamiento sumamente grande, Señor. El que amar represente renunciar a los propios gustos de uno. El amar verdaderamente a los hermanos represente no aborrecerlos, aunque ellos nos hagan daño. Dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7, dijo el Señor, es decir, 490 veces, es decir, muchas veces debo perdonar a mi hermano. Señor amado, también debemos entender que nuestro prójimo no es solo, y el amor no solo debe ser a nuestros hermanos y hermanas en la fe, sino a cada persona que esté a nuestro lado.
no solamente a aquellas personas que nos hacen un bien. Enséñanos, Señor, a amar a aquellos que nos hacen daño. Enséñanos, Señor, a amar a aquellas personas que nos odian. Enséñanos, Señor, a amar y a hacer por ellos, hacer cosas por ellos, Señor, si ellos lo necesitan. Padre mío, si alguien nos ha difamado, perdónalo por amor de tu nombre. Si alguien ha hablado cosas que no son ciertas de nosotros, Señor, perdónalos por amor de tu nombre. Tócalos, Señor, con tu luz, para que ellos puedan darse cuenta del pecado que están cometiendo. Por amor de tu santo nombre, ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. No queremos que nuestros hermanos caigan, no queremos que nuestros hermanos se debiliten por nuestra culpa. Por amor de tu santo nombre, oh Señor y bendito Salvador, ayúdanos a estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestros derechos por amor de nuestros hermanos, por amor de nuestro prójimo y más que nada por amor a nuestro Dios, por amor de tu santo nombre. No importa cuánto muchas veces aprendamos, lo importante es que lo apliquemos, Señor. Ayúdanos, Señora, como se decía el día domingo, que no seamos, Señor, tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Padre amado, quite toda hipocresía de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, para que podamos servirte con fervor, para que podamos servirte, Señor, de veras. Te lo suplico y te lo ruego, Señor. Te hemos fallado, sí, Señor, lo reconocemos. Fallamos en el amor a nuestro hermano, pero permítanos, Señor, poner por obra lo que tú nos has mandado. En tu santo y bendito nombre te lo suplico, Señor, que tu gracia y tu paz sea sobre nosotros. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al solo soberano Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas del Señor. Que el Señor les guarde. Amén.